Hacer más con menos. En este video te voy a enseñar cómo con solo 4 palabras vas a aprender todos los indefinite pronouns. Vamos a arrancar entonces con indefinite pronouns. Listo. Indefinite pronouns. Bueno, si vamos a hablar entonces, guys, if we're going to speak about indefinite pronouns, we need to know what is a pronoun. We need to answer that question. Okay? We need to know what a pronoun is. Entonces lo primero que necesitamos es recordar qué es un pronoun, qué es un pronombre. Cuéntenme, pónganme en los comentarios, ¿qué es un pronombre? Ya lo hemos visto varias veces. Varias veces les he enseñado qué es un pronombre. Bueno, hemos dicho entonces que un pronoun es muy bien una palabra que sirve para reemplazar algo. Un pronoun is a word to replace. A word to replace. Listo, una palabra, un pronombre va a ser una palabra para reemplazar. Ahora, ¿para reemplazar qué? Bueno, dependiendo de lo que reemplace, dependiendo de qué es lo que vayamos a reemplazar, tenemos las 7, creo que 8 categorías o tipos de pronombres. En este caso, estamos hablando de indefinite pronouns. En este caso que estamos hablando de indefinite pronouns, vamos a decir entonces que son words to replace or refer to a non-specific or specified mejor, a non-specified person, thing or place. Esto. Vamos a decir que un indefinite pronoun será una palabra para reemplazar o para referirse a una persona, cosa o lugar no especificado. Por eso se llama indefinite, porque vamos a utilizar estas palabras para reemplazar o referirnos a personas, cosas o lugares que no tenemos definido, que no se sabe a ciencia cierta qué, quiénes o dónde, ¿cierto? ¿Qué, quién o dónde? Entonces, de ahí vamos entonces. Aquí en Instagram, Olguita dice que son los que reemplazan nombres propios. Bueno, nombres propios de personas, cosas y lugares que no hemos definido. ¿Listo? En realidad, cuando dices nombres propios, te tomo lo de los nombres. ¿Por qué? Porque son sustantivos, ¿cierto? Y quizás sean nombres propios, pero como te digo, es cuando no está definido. Cuando no está definido y claro, ¿quién? ¿Listo? ¿Quién? ¿O qué? ¿O dónde? Entonces, por eso vamos a decir, ahora, vamos a decir también que como pronombre, o sea, al ser pronombres, funcionan como cualquier otro pronombre. Y como ustedes ya saben, porque lo hemos visto, un pronombre puede ser el sujeto de una oración, puede ser el objeto de un verbo, puede ser el complemento de una oración. Es decir, un pronombre puede tomar el mismo rol dentro de la oración que toma cualquier sustantivo.
Por eso puede tomar el mismo rol de un nombre propio. Puede tomar el mismo rol de una cosa, una ciudad, una persona, efectivamente. ¿Listo? Entonces, vamos a ver estos indefinite pronouns, ¿cuáles son? O mejor aún, ¿cómo los construimos? ¿Listo? ¿Cómo los construimos? Entonces vamos a ver algunos elementos. Estaba confundiendo pronoun con sujeto. Bueno, ¿por qué posiblemente estabas confundiendo pronoun con sujeto? Porque el pronoun puede cumplir el papel de un sujeto, puede suplir el rol de un sujeto. Entonces, Jorge nos da aquí una lista rápida de algunos indefinite pronouns. Pero entonces vamos a construirlos, vamos a aprender cómo se construyen las partes, bueno, cómo construimos esos definite pronouns. Vamos a tener los siguientes elementos. Vamos a tener el elemento, bueno, empezamos con prefijos o con sufijos. Empecemos mejor con sufijos. One, body, thing y where. Listo. Tenemos estos cuatro, ojo. A los voy a escribir más grandes porque me parece que los veo como pequeños ahí. Ah, no, torcidos mismo. Vamos a escribirlos más grandes. Miren estos elementos. Tenemos one, body, thing y where. Where. Listo. One, body, thing y where. Listo. One lo vamos a utilizar para referirnos a personas. Listo. One para referirnos a personas. Body para referirnos también a personas. Thing para referirnos evidentemente a cosas. Entonces vamos a cambiarle aquí stuff. Listo, cosas. Cosas. Y where. Bueno, cambiamos por objects para que sea más clarito. Y where para places. Listo. Where para places, thing para objects, body para people, one para people también. Listo. Entonces tendremos como sufijos some, body, thing o where. Listo. Ahora, se preguntarán ¿qué es un sufijo? Un sufijo es la parte que yo añado al final de una palabra. La parte que añado al principio de una palabra se llama prefijo. La parte que no cambia se llama raíz. La que añado después se llama sufijo y la que pongo antes se llama prefijo. ¿Listo? Entonces, vamos a decir... Es más, vamos a decir en este caso que estos no son prefijos, sino vamos a tomarlos como si fueran las raíces. Sí son sufijos, pero vamos a tomarlos en este caso como si fueran las raíces. Para que esta lista que vamos a poner a este lado sea una lista de prefijos. Listo. ¿Qué vamos a tener entonces a este otro lado? Vamos a ponerlo con cafecito. Vamos a tener some, any, some, any, every y no. Some, any, every y no. ¿Listo? Estos que vamos a conocer como prefijos. Es que no sabría decirles porque se va a componer de dos partes.
Entonces no sabría definirles claramente si este es prefijo y esta es la raíz, o este es el sufijo y esta es la raíz. ¿Por qué? Porque vamos a combinarlos. ¿Listo? Vamos a combinarlos. ¿Recuerda canciones? Ok, sí, suele ser. Entonces, son significa algo o algún, ¿cierto? Algo o algún, pero también los plurales, algunos o algunas. ¿Listo? Any puede ser, dependiendo de la oración donde esté, puede ser ningún o ninguna, o puede ser cualquier o cualquiera. Luego tenemos el every, que justo acabamos de hablar del every, que dijimos que el every significa cada, pero cuando cada se refiere a todo. ¿Listo? Dijimos que every significa cada cuando cada se refiere a todo. ¿Sí está bien? Y luego tenemos el no, que sería ningún o ninguna, nadie, ninguno, ninguna, nadie, nada, dependiendo, puede tomar esta, o mejor vamos a hacer lo siguiente, en lugar de ponerle estos significados tan específicos de las combinaciones, vamos a decir que el no será la partícula para anular. Listo, vamos a decir que no va a ser la partícula para anular. Entonces aquí es donde empieza la magia. Aquí es donde nosotros empezamos a mezclar todo ese asunto. Y empezamos a decir cosas como, por ejemplo, empecemos con, para que miren que se puede hacer de ambos lados. Para que se vea que se puede hacer de ambos lados, vamos a empezar con some y some. Entonces tenemos primero someone. El someone, que será como one es para hablar de personas, someone será algo o algún. ¿Será quién? Alguien. ¿Por qué? Porque es alguna persona. ¿Listo? Luego tenemos el somebody. Que somebody, algo o algún, y body también lo utilizamos para personas. Entonces somebody también será alguien o alguna persona. Alguien o alguna persona. Luego tenemos el something. Y por eso será algo. Algo o alguna cosa. Algo o alguna cosa. Por el thing. Y tenemos el somewhere, que es el somewhere, que será algo o algún con lugar. Somewhere será algún lugar. Listo, entonces miren que con some, si tomamos some como raíz, podemos hacer someone, somebody, something, somewhere. Listo. Pero por eso les decía que no sabría si tomar estos como raíz o estos como raíz. ¿Por qué? Porque vámonos para el frente. Si nos vamos para el frente, por ejemplo, vamos con el some, vamos mejor con el one. ¿Listo? Si vamos con el one, vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer así, o así.
Entonces vamos a ver cómo se nos daría. One y some. Entonces sería someone. Donde someone ya dijimos que sería alguien o alguna persona. Luego tenemos anyone, que sería nadie o cualquiera, dependiendo. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la oración en la que esté. Si está en una oración negativa sería nadie. Si está en una oración afirmativa o en una pregunta sería cualquiera. Luego tenemos everyone. Everyone sería todo el mundo, hablando de todas las personas, o de cada uno hablando de todas las personas. También, todo el mundo o cada uno. Y tenemos no one, tenemos one con no, que nos daría no one. Este sí sería separadito, que cuando decimos que one es para personas y que no anula, entonces ninguna persona o nadie. Entonces miren, que los indefinite pronouns podríamos o partir de aquí como raíz o partir de aquí como raíz y hacer un montón. Entonces miren, podríamos decir someone, anyone, everyone, no one. Podríamos decir somebody, anybody, everybody, nobody. Podríamos decir something, anything, everything, nothing. Podríamos decir somewhere, anywhere, everywhere, nowhere. ¿Qué es anything? Anything. Nada. Nada. Anything, si está negativo, por ejemplo, anything. Si anything está en una oración negativa, significa nada. Y si está en una oración afirmativa o en una pregunta, significaría cualquier cosa. Entonces miren que estábamos haciendo la ronda. Si lo hacíamos desde este lado, con todos los de acá. Y si lo hacemos desde este lado, con todos los de allá, tenemos someone, someone, somebody, something, somewhere, anyone, anybody, anything, anywhere. Everyone, everybody, everything, anywhere. No one, nobody, nothing, nowhere. Entonces miren que podemos sacar una lista larga de indefinite pronouns. Ahora, estos no son ni siquiera los únicos. Imagínense, ni siquiera son los únicos. ¿Por qué razón? Porque yo les traje estas 4 palabras que se pueden mezclar así, perfectamente con cualquiera de estas otras 4 palabras. Es decir, estas 4 partes y estas 4 partes son combinables entre sí perfectamente, como usted quiera. Pero hay otras palabras que no se combinan con todas, pero que también hacen parte de los indefinite pronouns. Que también hacen parte de estas indefinite pronouns. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra how. How, que como ustedes saben, la palabra how, vamos aquí. How significa cómo, ¿cierto? ¿Cómo? Y esta palabra how la utilizamos para preguntar por el modo o la manera. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cierto? El how lo utilizamos para preguntar por way or manner, por el cómo. Por ejemplo, yo puedo combinar el how con some. Y me queda somehow, que significa de algún modo o de alguna manera. Pero yo no puedo combinar el how, por ejemplo, con no how, no. O every how, no. El how combina con el some. De hecho, casi todo combina con el some. Porque, por ejemplo, también yo puedo decir somewhat. Somewhat. Y somewhat sería un sinónimo de something. ¿Por qué? Porque el what yo lo utilizo para preguntar
el somewhat yo lo utilizo para, perdón, el what yo lo utilizo para preguntar por un sustantivo o por una acción. Entonces, así como sería el something, también sería el somewhat. Y así yo lo puedo hacer con casi todos. ¿Ah? Somewhat, algo. También yo podría decir somewhen. Somewhen, y como el when yo lo utilizo para preguntar por tiempo, entonces somewhen sería algún momento. Entonces, miren que les traje solo estas cuatro con estas cuatro, no porque sean las únicas, sino porque son perfectamente combinables entre sí. Y sale una lista larguísima de indefinite pronouns con esto. Por ejemplo, Elisa dice anyway, anyway. Entonces, way significa camino, forma, manera o modo. Entonces, claro, yo puedo decir, ok, y de hecho se dice mucho, ok, anyway, anyway. ¿Y qué significaría? De cualquier forma, de cualquier modo, como sea, con el anyway. También diría, no way, no way. ¿Y qué significa? De ninguna manera, de ninguna forma. Y también diría, some way, de alguna manera, de alguna forma. Ya, tendría un problema con el every way. Porque every way ya me diría, no de todas maneras, no me diría de todas maneras, sino de cada manera o de cada forma, y no se utiliza casi. Pero pensándolo bien, ni siquiera sería un error. Way también podría combinarse. Se combinaría con some, con any, con every y con no. ¿Qué más? Tenemos algunas WH words como how, what, when. Tenemos way. Bueno, ahí tenemos este temita de los indefinite pronouns. Viene decir, no, where, any, where, every. Listo. Entonces, aquí tenemos, Paula nos dice nothing, claro, mire, tenemos el no, que se puede conjugar con thing, nos quedaría nothing, como una sola palabra. Nos quedaría nothing como una sola palabra. Y como thing es una cosa, es un objeto, es algo, y el no anula, entonces sería nada o ninguna cosa. Listo, nada o ninguna cosa. Y así nosotros podemos entender de una los indefinite pronouns. Así, de ahora en adelante, cuando usted se encuentre con cualquiera de estas posibles combinaciones, usted va a saber exactamente qué es. Y solamente aprendiendo a construirlas. Solamente aprendiendo a construirlas. Con estas cuatro y con estas cuatro, de verdad, ¿cuántas combinaciones podemos hacer con eso? Hagamos la cuenta. Eso es un 4 factorial, yo creo. ¿Cierto? Si mis matemáticas no me fallan, con esto podemos hacer 24 indefinite pronouns. Es un buen vocabulario y un vocabulario muy, muy sencillo y muy completo. Y miren que con las otras que yo les puse aquí arriba, fácilmente llegamos a los 30. 30 indefinite pronouns. Y recuerden que un pronombre es una palabra que reemplaza, el indefinite pronoun es una palabra que reemplaza algo que no está claramente definido o especificado. Que no está claramente definido o especificado. Y bueno, ahí lo tienen.